Ok, chévere. Ya listo, entonces vamos a comenzar con, acá tengo una especie de lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Vamos a repasar lo que sería movimiento curvilíneo. Yo sé que muchos ya lo tienen un poco dominado, entre comillas, ¿no? Entonces vamos a repasar un poco. Va a ser muy breve y simplemente vamos a poner las fórmulas, ¿ok? Yo voy a resaltar algunas cosas en lo que sería teoría. A ver, movimiento curvilíneo, lo que ustedes tienen que saber es lo principal. Siempre que un cuerpo se esté moviendo, ¿ok? Y haga una trayectoria con curva, tú tienes que tener en cuenta algo. Ya, tú tienes que tener en cuenta que en realidad ese movimiento ya va a tener una aceleración involucrada, ¿ok? Entonces eso es fijo. Si el movimiento de un cuerpo tiene curva, es porque tiene aceleración. Entonces tú te preguntas, ¿qué tipo de aceleración puede tener? Ya. Entonces, el movimiento curvilíneo va a tener dos tipos de aceleración. Va a tener una aceleración tangencial y una aceleración normal. También se llama centrípeta. Hay una confusión entre bastantes personas de que si existe la aceleración centrífuga, ¿ok? Y en realidad no existe la aceleración centrífuga, sino la aceleración se llama centrípeta o también llamado normal, o algunos lo llaman radial, ¿ok? Entonces lo pueden encontrar como centrípeta, como normal o como radial, una de esas dos. ¿Ya? Y vamos a dejar aquí un pequeño paréntesis para ver de cuántas formas nosotros podemos sacar la aceleración radial o centrípeta, ¿ok? Porque hay bastantes formas. Asimismo, cuando un movimiento ya es curvilíneo, vamos a tener no siempre, ojo, este es no siempre, la aceleración tangencial. Esta también vamos a colocarlo como un signo de interrogación porque también varias formas. Ahora, si el movimiento es curvilíneo, ¿ok? X, o sea, estoy diciendo un movimiento random. Siempre, escuchen esto, siempre habrá aceleración radial o aceleración normal. ¿Ok? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Porque la aceleración radial va a indicar un cambio en la dirección de la velocidad. Entonces, imaginen que, no sé, qué sé yo, por ejemplo, este lápiz. ¿Ok? Si yo trato de moverlo en línea recta, ¿ok? Yo sé algo, que no hay aceleración normal, ¿ok? Porque está moviéndose en línea recta. ¿Ya? Porque la velocidad no cambió su dirección. Sí, puede cambiar la magnitud, pero no cambió su dirección. Entonces, ¿pero qué va a pasar? Si esta plumilla, ¿ok? Su trayectoria es curvilínea, ¿ok? De esta forma o cualquier forma random, la aceleración normal va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque la velocidad está cambiando de dirección. ¿Ok? Por ejemplo, primero hacia arriba, luego hacia abajo, entonces cambia. Por lo tanto, siempre que el movimiento es curvilíneo, va a haber aceleración normal. Obviamente que hay ciertos tramos que el movimiento no es curvilíneo. O sea, yo te digo, mira, esta cosa es la trayectoria de un cuerpo, X. Entonces, chévere. Pero ¿qué va a pasar? Que en este punto, entre este punto y este punto, por ejemplo, este punto A y este punto B, esto se asemeja a una recta. Bueno, yo soy bastante chueco, pero esto parece una recta. Por lo tanto, en este tramo ya no va a haber aceleración normal, ¿ok? Entonces, sí, pero siempre que haya un cambio de dirección de la velocidad, ahí va a haber aceleración normal. Entonces, ojo con eso. Siempre que hay un cambio en la dirección de la velocidad, hay aceleración normal. Ahora, siempre la velocidad es tangencial a la trayectoria. Es decir, si ustedes quieren saber la velocidad en este punto, que vamos a llamarle C, la velocidad es tangencial a ese punto. ¿Ok? Por ejemplo, en este punto D va a ser tangencial a ese punto. Siempre la velocidad es tangencial. Y no es que no hay una velocidad normal ni hay una velocidad de otro nombre. O sea, siempre la velocidad es la misma. Solo es una. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a decir de cuántas formas podemos sacar aceleración centrípeta y de cuántas formas vamos a sacar la aceleración normal. Ahora, voy a recalcar algo que yo sé que ustedes o la mayoría está viendo cálculo de uno, de una variable, pero en cálculo de varias, que es el segundo cálculo, cálculo 2, ustedes podrán calcular ambas, ¿ok? Y su dirección, ¿ok? ¿Por qué yo les resalto la dirección? Porque en física 1 o física mecánica,
casi siempre se averigua la magnitud de estas, ¿ok? O sea, la magnitud de estas dos, ya, casi nunca se averigua la dirección de estas dos, ¿ok? Porque es cambiante, la dirección es cambiante. Si se dan cuenta que, por ejemplo, la aceleración tangencial en este punto es acá, después la aceleración tangencial es para abajo, hacia arriba, entonces es más fácil simplemente hallar la magnitud. Entonces, esto le voy a enseñar. A ver, una de las fórmulas para la aceleración normal es teniendo la magnitud de la velocidad, es decir, la rapidez. Si tú tienes la rapidez y aparte tienes el radio de curvatura, ¿ok? ¿Qué significa este radio? El radio de curvatura significa que si el cuerpo hizo un movimiento curvilíneo, ya, nosotros podemos, como decir, de alguna forma, coger círculos, ¿ok? Coger círculos y rellenar cierta parte del trayecto. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo considero esta parte del trayecto, si se dan cuenta que yo podría rellenar un círculo. ¿Ok? Yo podría rellenar un círculo. Entonces, por ejemplo, en este punto de acá, el radio es un radio X. ¿Ok? Pero está determinado por un círculo, que va a ser imaginario, ustedes no lo tienen que sacar. ¿Ya? Entonces, por eso es que ponemos el radio y se llama radio de curvatura. Mientras más estrecho sea la curvatura, el radio va a ser menor, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros trazamos una línea recta, ya ustedes dirán, ah, chévere, o sea, no tiene radio, ¿ok? Pero nosotros también podemos decir que el radio es infinito, o sea, que el radio es muy grande, que esto es de un círculo bastante grande, ¿ok? Con un radio inmenso. Y bueno, simplemente no se tiene que aprender eso, o sea, es curiosidad, simplemente es algo teórico. Pero quería un poco recalcar qué significa esta R, ¿ok? Es una de las fórmulas. Otra de las fórmulas que no se usa casi prácticamente mucho, pero que te enseña, es que si tú sacas la magnitud del producto cruz de la aceleración con la velocidad, ya, y lo divides para la rapidez, esto te va a dar la aceleración normal. Esta fórmula casi no la dan porque más que todo te lo enseñan en cálculo de varias, ¿ok? Pero se lo puede aplicar en cálculo de una variable, o sea, en física 1, no hay ningún problema. Ahora, la tercera forma de sacar la aceleración normal es si tú sabes la aceleración tangencial y la aceleración total, ¿ok? ¿De qué forma? Pitágoras. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros trabajar con movimientos curvilíneos, en realidad estamos trabajando en un plano. Entonces, ¿qué vamos a tener en un plano? En un plano vamos a tener dos ejes, ¿ok? Pero estos ejes que vamos a tener van a estar en constante movimiento. Esa es como decir, la regla, ¿ok? Por lo tanto, si son dos ejes que van a estar moviéndose, o sea, van a estar chuecos, van a estar así, nosotros vamos a tener dos vectores unitarios. Si se dan cuenta, vamos a tener dos vectores unitarios. Por ejemplo, en este plano, los vectores unitarios es I y es J. ¿Sí o qué? Ahora, entonces, vamos a tener vectores unitarios y cualquier vector en el plano, cualquier vector, siempre se va a ser formado por suma de dos vectores, ¿no? Suma de dos vectores. Asimismo, entonces, como vamos a tener dos tipos de ejes, un eje va a ser el normal o el radial y el otro eje va a ser el tangencial. Si nosotros tenemos la aceleración total, por ejemplo, la aceleración total, va a ser un vector que en realidad va a ser la suma de la aceleración tangencial más la aceleración normal. ¿Ok? Déjenme que no sé si alguien me escribió. Dice, profe, recién entré a la clase. ¿Podría pasar el link del canal de YouTube que recomiendo ver? O sea, a ver, no sé si tienes lo que sería No, perdón. Ok, envié lo que sería para que te unas al chat del grupo de física. Ahí tienes los ejercicios que vamos a hacer y en la descripción tienes las clases, ¿ok? Para Brian Narea, que me pregunta. Listo, entonces, a ver, déjame ver qué me dice. Gracias, listo. Entonces, la aceleración total. Voy a borrar esto porque capaz que quiero que ustedes puedan tener las fórmulas y no se confundan con mucho
mucha explicación, muchos gráficos, así que vamos a borrar un poco y vamos a poner que entonces la aceleración total, ya, la magnitud va a ser igual a que apliquemos lo que sería Pitágoras. Aceleración tangencial al cuadrado más aceleración normal al cuadrado. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra forma nosotros tenemos para la aceleración total? ¿Qué va a pasar? No sé si ustedes se acuerdan que si nosotros derivamos la velocidad con respecto al tiempo, ¿ok? Nos va a dar la aceleración. Pero ¿qué tipo de aceleración nos da? Nos da la aceleración total, ¿ok? La total nos va a dar. Entonces, ustedes tienen dos formas de averiguar la aceleración total. La magnitud o la magnitud conjunto de la dirección. Pero a veces simplemente te piden la magnitud como tal, ¿ok? Vamos, tres fórmulas, las voy a remarcar acá. A ver, sería, o en realidad cuatro. Una, dos, tres y cuatro. ¿Ok? Ahora, para la aceleración tangencial, vamos a ver cuántas fórmulas hay. En realidad, hay tres fórmulas para la aceleración tangencial. ¿Cuáles serían? A ver, la aceleración tangencial puede ser hallado con el producto punto, ojo con esto, el producto punto de la aceleración total, ¿ok? Como vector, obviamente, y con la velocidad. Pero esto lo tienes que dividir para algo. Siempre, si se dan cuenta, se parece bastante a este. ¿Ok? Esta fórmula es muy parecida a la que vamos a poner. Simplemente que acá tenemos producto cruz y abajo vamos a tener producto punto. Es una forma que ustedes pueden aprenderse las fórmulas, ¿ok? Acuérdense, aceleración normal, producto cruz, y aceleración tangencial, producto punto. Ojo, ¿cuál es lo recomendable en sí? Hallar primero este. Primero, hallas la aceleración tangencial, hallas, derivas la velocidad, hallas la aceleración total, y luego con esta fórmula puedes hallar la aceleración normal, ¿ok? Eso es lo recomendable para que ustedes no se hagan bola con producto cruz, pero igual, yo les pongo por si acaso, o sea, por si acaso les sea útil. ¿Ya? Y aquí vamos a poner la velocidad, pero la magnitud, ¿no? Otra forma de hallar la aceleración tangencial, que tampoco es recomendable porque es bastante tedioso, ¿ok? Es que la derivada de la rapidez es igual, o con respecto al tiempo, es igual a la aceleración tangencial. Ahora, se van a preguntar, oye, pero ¿cómo yo derivo la rapidez? Y simplemente les voy a dar un ejemplo pero no es recomendable porque es más tedioso, ¿ok? Porque es más tedioso. Pero igual, yo les quiero dar todo lo que ustedes, todas las herramientas posibles, por decir así. Porque si tengo la velocidad, por ejemplo, que es igual a t al cuadrado, o t al cuadrado más 1, ¿ok? Yo me pregunto, ¿cómo yo hallo la magnitud de la velocidad? Simplemente, a ver, bueno, vamos a ponerle un poco más complicado, que esto en realidad es un vector que va a tener dirección en y en j. ¿Okay? Y esto va a ser raíz de t. Entonces, ¿cómo averiguamos la magnitud de la velocidad? La magnitud de la velocidad vamos a averiguar simplemente como si fuera un vector y queremos hallar la magnitud, es decir, la raíz de t al cuadrado más 1 al cuadrado, todo eso, ¿ok? Ya, más raíz de t al cuadrado, que es simplemente t a t. Entonces, esto te va a dar la magnitud o la rapidez de la velocidad. Entonces, si tú derivas, si te das cuenta que te quedan términos de t. Ya, por ejemplo, si nosotros continuamos desarrollando, nos va a quedar que es t al cuadrado más 2 veces t al cuadrado, bueno, en realidad a la cuarta, perdón, más 1 más t. Ya, y si te dicen, ¿sabes qué? Hállame la aceleración tangencial y te dan la rapidez en términos del tiempo, tú sabes que si tú derivas esta ecuación, ¿ok? Te va a dar la aceleración tangencial, no la total. ¿Ok? Te va a dar la aceleración tangencial. Bueno, por ejemplo, acá derivar es un poco más difícil, porque en realidad tienes todo elevado a lo un medio, que sería igual a la raíz. Así que estos no le van a tomar y por eso les digo que es un poco más difícil, ya, pero igual yo les doy por si acaso les sirve. Ahora, otra forma que voy a dejar un poco separado, no voy a poner el igual, es si tú tienes la aceleración angular.
ok, con la aceleración angular y multiplicas el radio de curvatura, te va a dar la aceleración tangencial también. Ahora, esto casi no se utiliza. ¿Okay? Esto casi no se utiliza, por lo menos en física 1 o en física mecánica. ¿Por qué razón? Primero porque ustedes se preguntarán, oye, para mí, que eso lo vamos a ver ya mismo. Oye, para mí, todo lo que rota, o sea, todo objeto que rota, por ejemplo un disco, puede tener aceleración angular o puede tener velocidad angular y no hay problema. Pero ¿qué va a pasar? Que en próximos cursos, específicamente mecánica vectorial, dinámica, ustedes van a notar o les van a enseñar que en realidad todo objeto que se va a mover de un punto a otro, ¿ok? Puede ser descrito, ¿ok? Bueno, cada vez que tiene como un movimiento curvo, ¿ok? O sea, que forma una curva, va a tener estas características, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver, o sea, no en este curso, pero igual yo les voy a dar, pero esto sirve, ¿ok? Esto sirve. Esto sirve bastante. De hecho, acá les sirve para cuando tiene movimientos circulares, ¿ok? Movimientos circulares, que ahorita vemos. Circulares. Entonces, no sé si hay una pregunta, lo pueden tipear si es que tienen alguna pregunta. Si no, simplemente me gustaría que sí anoten las fórmulas que les acabo de proporcionar. Voy a ver si en realidad no se me escapó ni una. A ver, acá tengo 4 y tengo 6. Les di 6, creo. 6 fórmulas. Ajá. Bueno, a ver, déjame ver qué dice en el chat. Profe, en esa segunda forma es la aceleración total. A ver, dice Luis. ¿Cuál segunda forma? O sea, ¿te refieres a esta forma? Ya, no sé si Luis todavía está en el chat. Está en la llamada, perdón. A ver, Luis, ¿te refieres a esta segunda forma o a cuál forma? Hola, profe. No, en la de aceleración centrípeta, más arriba, creo. Ok, a ver. Ya, ¿listo? A ver, Sí, ¿cuál te refieres? esa es la segunda, esa Esta dije. de acá. No, esta te va a dar la aceleración normal. No, no te Sí, da la sí, aceleración. pero la aceleración que está ahí es la total. Ah, exacto, sí, sí, sí. Sí, sí. Tienes razón. Oye, Eh, cada vez que yo no especifico, bueno, acá les especifiqué para dejar un poco, o por hecho que en realidad es la total y acá también, pero cada vez que no tienes como subíndice, en tu mente tiene que estar que es la total. Pero sí, buena pregunta. Sí, gracias por la pregunta. Esta es la total, ¿ok? Ya, listo. Vamos a pasar a hacer unos ejercicios de esto, ya, porque yo sé que ya vieron esto, así que de alguna forma ya ustedes lo saben. Teniendo los ángulos también se puede sacar. Teniendo los ángulos también se puede sacar. ¿A qué te refieres los ángulos, Joel? O sea, si puedes O aportar... sea, si tienes la aceleración total y el ángulo, se pueden sacar las Ah, componentes. claro, 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 claro. Ojo, es una buena aportación lo que dice Joel, ya, pero tienen que tener en cuenta que si tienen el ángulo de qué, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes tienen el ángulo, porque el ángulo siempre va desde un ángulo inicial hasta uno final, ¿verdad? Es como que barre. Entonces, si ustedes tienen este ángulo, por ejemplo, y tienen la aceleración total de, no sé, cualquier cosa, ¿no? En realidad, ustedes al sacar aceleración por coseno de ese ángulo, están sacando la aceleración en X, ¿ya? Y no es lo mismo aceleración en X que aceleración normal, ¿ok? O la aceleración en X no es lo mismo que la aceleración tangencial. Puede coincidir alguna vez, pero no es lo mismo. Pero sí, efectivamente, si te dan el ángulo y te dicen que ese ángulo ya de alguna forma te va a indicar ya desde los ejes, bueno, acá vamos a ponerle, puedes ponerle acá tangencial y puedes ponerle radial acá. Igual, en un movimiento curvilíneo siempre los ejes están en constante movimiento, ¿ok? Entonces por eso es que de los ángulos no se da mucho, ¿ok? Porque, por ejemplo, si yo les digo en este punto acá, en esta trayectoria, en este punto, ustedes tienen que la tangente en ese punto es así, ¿no? Y ustedes obviamente saben que la normal tiene que ser un eje perpendicular a esa tangente. Tiene que formar 90 grados.
Pero si yo les pregunto, ¿eso es fijo? No, porque este punto de acá, que vamos a llamarle A, ahora el sistema de coordenadas está cambiado, ¿no? Por ejemplo, ahora la tangente sería más o menos así y la normal sería 90 grados. ¿Ok? Entonces, por eso es que eso del ángulo es un poco más... o sea, te pueden decir, el ángulo cuando el tiempo es igual a 2 segundos es igual a 30 grados. ¿Ok? Entonces, ahí sí lo puedes tomar de referencia. ¿Ok? Solo para ese tiempo. Pero bueno. Vamos a hacer los ejercicios. Déjame, a ver, la ecuación de la trayectoria y en términos de la posición. Ya, voy a borrar un poco. Ya, voy a borrar esto. A ver, dice que tenemos un vector de posición dado igual a 2 veces t al cuadrado. Vamos a colocarlo acá. Voy a borrar este gráfico. Ya vamos a hacerlo, ¿ok? Vamos a hacerlo simplemente por cuestión de afianzar lo que estamos diciendo, ¿no? A ver, tenemos este vector de posición acá, ¿ya? Que va a tener dos ejes, ¿no? Va a ser un vector de posición en un plano. Ahora, si te piden la ecuación de la trayectoria, simplemente es dejar y en términos de x. Ahora, ¿cómo ustedes pueden lograr eso? A ver, vamos a primero decir que x va a ser igual a 2 veces t al cuadrado. ¿Sí o qué? Y y va a ser igual a menos t al cubo. Chévere. Ahora, si se dan cuenta, y o sea, no quieres que esté en términos del tiempo, sino tú quieres que esté en términos de la posición. Por lo tanto, vamos a hacer vamos a dejar el tiempo en términos de la posición. ¿Cómo hacemos eso? El despeje, ¿no? Sería x sobre 2 raíz. Ahora, ¿cuál elijo? Más o menos. Como es tiempo, siempre se escoge el más. ¿Ok? Siempre, nunca vas a escoger el menos, porque es tiempo. Y vamos a reemplazar el tiempo acá, ¿no? Entonces y en términos de la posición, simplemente te va a quedar menos, en vez de t, sería raíz de x sobre 2 al cubo. Para hacer un poco más bonito esto, vamos a poner que en realidad es elevado a la 3 medios, ¿ok? Elevado a las 3 medios, ¿ya? Y aquí tienes tu ecuación de la trayectoria. ¿Por qué se llama ecuación de la trayectoria? Porque si tú tienes y en términos de la posición, literalmente, ¿ok? Escuchen esto, literalmente ustedes están definiendo la trayectoria del cuerpo. O sea, si ustedes trazan un plano, ya, y por ejemplo, tienes X y tienes Y acá, y te dice, vamos a hacer un ejemplo súper sencillo, que Y en términos de la posición es igual a X más 1, algo súper sencillo, simplemente para ilustrar. Esto te quiere decir que el objeto se va a mover en línea recta. O sea, literalmente el objeto, si pongamos una pantalla o una pizarra acá, ok, un plano, ponemos un plano, y en este plano se va a mover esa partícula. Entonces, lo que te quiere decir la ecuación de la trayectoria es que literalmente la partícula va a hacer esto, va a ser línea recta, ¿ok? Por eso se llama ecuación de la trayectoria. Por si acaso se preguntaba alguno de ustedes. B, la rapidez con la que se mueven t igual a 1. Entonces, simplemente tenemos que derivar esto, ¿no? Luego de derivar nos va a dar la velocidad. Ya, a ver, déjame ver qué me dice acá uno de sus compañeros. A ver, dice, profe, yo un poco tarde, Jordan, ok, listo, no te preocupes. Los que llegan tarde simplemente pasen el paralelo, ok. Recuerden que algunos profesores, no todos, dan como puntos extras por cada sesión de ayudantía que ustedes dan, pero al final del parcial. Ya, creo que el profesor Piteriza en el último semestre me dijo que iba a dar puntos extras. Ya, creo. Ya. Igualmente, esto está grabado, así que puede estar equivocado y me llama la atención. A ver, déjame ver qué me dice por acá. Ok, para el 4. Chévere. Ya, vamos a derivar un poco. Derivamos. Con respecto al tiempo, ojo, con respecto al tiempo. Por lo tanto, me va a salir que la velocidad va a ser un vector que va a tener
dos componentes, el cual el primero va a ser 4t, ¿ok? La derivada de 2t al cuadrado. Y el segundo va a ser menos 3t al cuadrado. Ahora, si queremos saber la rapidez en tiempo igual a 1, simplemente hacemos Pitágoras, ¿no? A ver, sería raíz de 16t al cuadrado más 9t a la cuarta. Si nosotros reemplazamos t igual a un segundo, me va a salir igual a 5 metros por segundo. Esto cuando el tiempo es igual a un segundo. ¿Ok? Entonces ya tenemos el literal B. El literal C. La aceleración, si no me dice subíndice, yo tengo que entender qué es la aceleración total, ¿verdad? Por lo tanto, seguimos derivando la velocidad. Si nosotros derivamos esta velocidad, nos va a dar la aceleración total como vector que va a tener en I y en J. En I va a ser igual a 4 y en J va a ser igual a menos 6 veces T. Menos 6 veces T. Si yo quiero saber la aceleración en tiempo igual a 1, simplemente tenemos un vector que va a ser en componentes X 4 y en J menos 6. ¿Okay? Ustedes también pueden dejarlo que la aceleración tiene 4, menos 6 de coordenadas, pero es un poco más, esto es más cuando quieres trazarlo un plano, ¿ok? Esto es más formal, se podría decir. Los dos son formales. Ok, la aceleración tangencial y centrípeta para t igual a 1. Ahora, vamos a utilizar las más comunes. Las más comunes. ¿Cuál es el procedimiento? Primero hallas este, o sea, la aceleración tangencial. ¿Y cuál es la fórmula más sencilla para hallar? Porque yo les di 3, ¿no? Simplemente es hacer el producto punto de la aceleración total con la velocidad. Y la rapidez la vamos a dividir. Luego, vamos a hacer primero el producto punto. Arriba tenemos 4, menos 6, producto punto. ¿La velocidad cuánto es? La velocidad en tiempo igual a 1. Ojo, ¿no? La velocidad en tiempo igual a 1 es igual a 4, menos 3. Dividido para la rapidez en tiempo igual a 1. Que la rapidez en tiempo igual a 1. ¿Cuánto valía? Valía 5. 5 lo colocamos acá. Ya, ahora hacemos producto punto y vamos a tener la aceleración tangencial. Aceleración tangencial. 4 por 4, 16, menos 6 por menos 3, más 18. Dividido para 5. Esto me da 34,5. Que esto en realidad va a ser 6,8, si no me equivoco. Ya, si alguien tiene otro resultado me dice, pero creo que es 6,8, ¿ok? Esa es la aceleración tangencial. Si se dan cuenta que esto no es un vector, no le estoy poniendo el signo de vector. ¿Por qué no es un vector? Porque esto es magnitud. Estamos sacando la magnitud de la aceleración tangencial. ¿Ok? Si tú quieres ya sacar la dirección, en cálculo de varias te enseñan a sacar la dirección. ¿Ok? El vector unitario. Pero como es cambiante es un poco más difícil. ¿Ok? Pero para las lecciones, con esto basta. O sea, con esto le dice, a no ser que su profesor sea muy, vamos a decir, estricto, ¿ok? Por no decir otras cosas, ¿no? A ver, ya. La aceleración centrípeta. ¿Cómo la vamos a sacar? Simplemente la raíz de la aceleración total al cuadrado menos la aceleración tangencial al cuadrado. Entonces, la aceleración total, ¿cuánto vale en t igual a 1? Vamos a ver acá. En t igual a 1 vale 4, menos 6. Si yo quiero sacar la magnitud, simplemente voy a elevar al 4, ¿verdad? Elevo al 4. Sí, a ver, sí, porque esta es la magnitud, ojo. Esa sería la magnitud. Ya, entonces vamos a sacar primero la magnitud de la aceleración. Va a ser igual a raíz de 16 más 36. Y esto me da raíz de 52. Ya, raíz de 52 vale 7,21 aproximadamente.
Ok, 7.21. 7.21 al cuadrado menos la aceleración tangencial en magnitud. ¿Cuánto vale? 6.8. Ok, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si este número fuera mayor a este? Primero que, o sea, estás mal. O sea, ya de una, si te sale aceleración tangencial mayor a la total, de alguna forma estás haciendo algo mal. Entonces, esto me va a dar 7.21 al cuadrado menos 6.8 al cuadrado, me da 2.39. Vamos a redondearlo a 2.40, ¿ok? 2.40 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, así de alguna forma ya terminamos este ejercicio. Si hay alguna pregunta, lo pueden hacer en el chat. Yo voy a continuar, ¿ok? De hecho, el siguiente ejercicio, déjame ver si, porque este ejercicio ya es movimiento circular. Movimiento circular, movimiento circular. Bueno, acá tenemos este movimiento que sí lo podemos hacer. Ok, sí lo podemos hacer. Ya. Pero este es más repaso de la semana pasada. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de planos X, Y, ¿no? Estamos hablando, o sea, lo normal, ¿no? Que si tengo la aceleración y yo integro, ¿verdad? Bueno, vamos a poner que la aceleración va a ser igual a t al cuadrado en y más t en j. Yo integro, me da ¿qué cosa? La velocidad, ¿no? Entonces un poco más sencillo, pero yo les traje este ejercicio porque está en creo que una tarea de uno de los cursos, creo que da la profesora Francisca Flores, que pone tareas que sí, a veces son un poco complicadas, ¿ya? Y de hecho, sí es buena maestra, sí sabe bastante, tiene bastantes años dando la materia. Entonces, no sé si ustedes quieren hacer eso. Bueno, si ustedes quieren hacer eso, me dicen, porque igual tenemos que avanzar. Miren, son las 12:11. Ya, y ya mismo es el break. Así, acá también tenemos un repaso de lo que sería cuando tenemos el caso de la aceleración en términos de la velocidad. Yo el día martes, creo, no, el día jueves, perdón, yo les di distintos casos. ¿Qué va a pasar si yo tengo aceleración de velocidad? Yo puedo sacar dos cosas. Ya, a ver, yo puedo sacar la velocidad en términos de la posición y yo puedo sacar la velocidad en términos del tiempo. ¿Ok? Este es un caso de los tantos que pueden haber. Ustedes pueden tener aceleración dependiendo de la posición. Y aquí también puedes sacar otras cosas. Y cuando tienes la velocidad en términos de la posición, puedes sacar también otras cosas. Eso lo di el día jueves. Les dije cómo se sacaba y estos ejercicios se hacen súper fácil con esos casos, que es bastante fácil. Así que bueno, como este es un repaso, lo vamos a dejar si es que alguno lo quiere hacer más adelante, ¿ok? Vamos a ver, esto también es movimiento circular, ¿ok? Entonces vamos a dar la teoría del movimiento circular, ¿ya? Si tienen alguna pregunta me dicen, ¿ok? Déjenme ver si borro esto. Ya, espero que ustedes se acuerden de las fórmulas. Ok, voy a borrar esto. Ya. Otra cosa más que me había estado olvidando, que acá lo tengo anotado. Siempre se tiene que acordar de esto, de leyes de coseno y seno. Ya. Y esto para la última clase que la di el día viernes, para movimiento relativo sirve bastante, sirve bastantísimo. También sirve para dinámica, ¿ok? Más específico cuando estamos hablando de estática. Porque a veces te ponen, por ejemplo, vectores, tres tensiones, ¿ok? Entonces te dice, bueno, hállame la magnitud de esta tensión, ¿ok? Y a veces, formando un triángulo, ¿ok? Tú puedes hallar lo que sería las magnitudes de las tensiones y todo eso. Y a veces en movimiento relativo, se usa bastante para terminar un tipo de velocidad. Por ejemplo, no sé, la velocidad de A con respecto a C. Entonces, la ley de seno, ¿ya? Y coseno es algo que ya lo deben saber, pero estoy seguro de que por lo menos más de la mitad, por lo menos la mitad, no se acuerda. ¿Ok? Pero es bastante sencillo. Yo me lo aprendí así. De hecho, yo no sabía que me lo, o sea, yo no sabía que me lo sabía. ¿Ok?
Sin embargo, siempre es como que, de alguna forma, esta ley o estas leyes me los aprendo con algún tipo de referencia o de relación. Entonces, a ver, primero, la ley de seno lo relaciono con que fuera divisiones, ¿ya? Y que son igualaciones, ¿ok? Entonces ya parto desde ahí, ¿ok? Y la de ley del coseno es como un tipo de usar Pitágoras, ¿ok? En realidad se está usando Pitágoras. Entonces vamos a poner, Pitágoras es así, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, ya se van a dar cuenta cuál es, aquí hay un menos, ¿ok? Aquí hay un menos. Ya, aquí un menos, y en realidad este menos va a ser 2 veces AB por el coseno del ángulo entre A y B. Bueno, no, perdón, no, sí, entre A y B. Ahora, para ambos vamos a hacer un solo triángulo, para que ustedes no se compliquen, ¿ok? Vamos a hacer, por ejemplo, este triángulo X, y vamos a poner los distintos ángulos, ¿no? Vamos a decir que este es alfa, vamos a decir que este es beta, vamos a decir que este, vamos a hacer que este es teta, ¿ok? Vamos a decir que este es C, este es B y este es A. Ok, para que ustedes no se compliquen, vamos a ponerle también como, a ver, alfa A, beta B y C, creo que es gamma, creo que lo relaciono bastante. Pero la verdad es que yo nunca me aprendí el alfabeto griego, pero sí es interesante. A ver, vamos a ponerle teta, ¿no? Ya está. Entonces, a ver, cuando quieres sacar un lado, por ejemplo, yo quiero sacar C, yo quiero saber cuánto vale C. Entonces, tú tienes que tener en la ley de coseno las magnitudes de los otros lados y tienes que tener el ángulo entre esas magnitudes. O también se lo pueden aprender que es el ángulo que es el opuesto a la magnitud que quieres saber. ¿Ok? Entonces, así es una forma de aprender. Por ejemplo, tú tienes C, tienes B y quieres saber A. Entonces, la misma regla. Ustedes hacen como Pitágoras, ya, chévere, C al cuadrado, B al cuadrado, le restan 2 veces CB, coseno, porque estamos aplicando el ley de coseno. ¿Qué ángulo? Ok, por ejemplo, yo quiero saber A, entonces es el opuesto de A, alfa. Y ya está, con eso ya tienen la ley de coseno. Ahora, ¿cómo lo pueden relacionar la ley de seno? Este es más fácil, ¿ok? Pensaba que era mi mamá. A ver, en el numerador o en el denominador, o sea, da igual, ¿ok? Da igual. Se va a poner la magnitud, ¿ok? Del lado. Por ejemplo, A, B, C. Y en el denominador vamos a poner seno, porque estamos hablando de ley de seno, y vamos a poner su ángulo opuesto correspondiente. ¿Cuál es el ángulo opuesto de A? Es alfa, seno de alfa. El ángulo opuesto de B, seno de beta, ¿no? Y el ángulo opuesto de C, seno de teta. Y ya está, formaste la ley de seno sin ni siquiera aprendértelo. ¿Okay? La clave simplemente es hacer el triángulo y establecer los ángulos. Ya, muy importante saber ley de seno, ley de coseno. No es que ustedes van a sacar, ¿sabes qué? 10 de 10 en todas las lecciones por saberse eso. No, pero sí te ayuda bastante en este tipo de problemas. Movimiento relativo y en dinámica en ciertos casos, específicamente estática. ¿Ok? Bueno, esto es un plus y vamos a dar movimiento circular. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, me pueden interrumpir, o sea, pueden hablar o en el chat. Si hay alguno nuevo, por favor, paralelo, ¿ok? Si alguien entró nuevo. Listo, vamos a hablar sobre el movimiento circular. Y aquí hay algunas cosas que tienen que tener en cuenta, ¿ok? Cuando hablamos de movimientos circulares. Primero, siempre relacionen con un movimiento rectilíneo, ¿ok? Pero ¿qué va a relacionar? Por ejemplo, vamos a comenzar con lo más sencillo. Lo más sencillo es que cuando tenemos en un movimiento rectilíneo la aceleración es igual a 0, vamos a tener la velocidad constante, ¿verdad? Velocidad constante. Vamos a ponerle un poco formal. Vamos a poner que es igual a una K, donde K va a pertenecer a los enteros. ¿Ok? Los enteros. Listo, entonces, siempre que aceleración igual a 0 vas a tener velocidad constante. Aquí igual,
pero la aceleración es la angular, ¿no? Igual a 0, vamos a tener, en vez de la velocidad angular, constante, una k, ¿ya? Y si se acuerdan, ¿qué fórmulas utilizamos en movimientos sin aceleración? Usamos simplemente una fórmula. Una simple fórmula. Ok, a ver, ya me estaba equivocando en una simple fórmula. Delta de x sobre tiempo va a ser igual a la velocidad. ¿Ok? Por lo tanto, si tú tienes simplemente estas características, en vez de el desplazamiento rectilíneo, es desplazamiento angular. Sobre el tiempo te va a dar la velocidad. Una simple fórmula para un solo movimiento circular. ¿Ok? Obviamente que es uno de los submovimientos. ¿Ok? Si se dan cuenta que física no, lo bonito es que no te tienes que movilizar. ¿Ya? Por eso creo que todos, me imagino que todos están estudiando ingeniería porque no hay que memorizar mucho. ¿Okay? Por lo menos yo elegí. Imagínense que alguien que realmente es bueno en memorizar, o sea, mejor, ¿ok? Pero por lo menos yo no soy tanto de memorizar. ¿Y por qué yo pienso que memorizar no es tan bueno? Porque, vamos a ser sinceros, termina el semestre, bueno, ustedes terminaron recién en colegio, bueno, los que están en segundo semestre, terminan el semestre y en 2 semanas no se acuerdan. ¿Ok? O sea, en 2 semanas, oye, te preguntas, oye, ¿te acuerdas del tema de primer parcial? No te acuerdas, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes desarrollan lo que es la parte analítica de cada ejercicio, como que pensar, ¿ok? Y no aprenderse tantas fórmulas, las necesarias, nada más. Ustedes de alguna forma, si vuelven a ver ese tema, lo aprenden rápido. ¿Ya? Pero en cambio, por ejemplo, en el colegio, no sé, en la escuela, que las fechas, los presidentes, o sea, yo me acuerdo creo que nomás del primer presidente nomás, o me acuerdo de las fechas súper importantes. Iba a decir Navidad, bueno, Navidad todo el mundo sabe, pero por ejemplo el 24 de mayo, la independencia de Guayaquil, bueno, yo soy de Guayaquil, pero eso, o sea, física es chévere por eso. Bueno, cuando tenemos aceleración no cero, sino igual a una constante, vamos a aplicar lo que aplicamos en rectilíneo, movimiento rectilíneo. Ok, vamos a aplicar 4 fórmulas, no son 3, son 4. Ok, una vamos a poner en orden, bueno, puede ser cualquiera, ¿no? Vamos a comenzar con el desplazamiento angular, va a ser igual a esto, ¿no? Velocidad angular por el tiempo más 1/2 de la aceleración angular por t al cuadrado. Si tenemos velocidades, si queremos saber la velocidad, tenemos esta fórmula, ¿ya? Más la aceleración por el tiempo. Si tenemos, por ejemplo, ambas velocidades, ¿ya? Y queremos saber el desplazamiento angular, podemos saber con esta fórmula. ¿Ya? Esta es otra fórmula, las mismas, ¿no? Simplemente cambiamos el símbolo. Aceleración por el desplazamiento angular. ¿Ya? Y la última fórmula, que es la que menos se usa, pero es la que a veces es bastante poderosa, es que el desplazamiento angular es igual a la velocidad inicial más la velocidad en cualquier punto sobre 2 y por el tiempo. ¿Okay? Estas son 4 fórmulas. En movimiento circular, yo quiero recalcar algo bastante, quiero enfatizar algo. Como movimiento rectilíneo, ya vamos a hacer la analogía para que sea un poco más fácil. Cuando nosotros decimos, para ustedes, si yo muevo esta pluma hacia mi derecha, ya, hacia mi derecha, uy, casi me rayo acá. Yo les pregunto, ¿se está moviendo en el lado positivo de las X o en el lado negativo? Ya, vamos a hacer esa pregunta sencilla para los que están acá. Si yo muevo esta pluma, ¿ok? A este lado, como ustedes lo están viendo, ya, ¿se está moviendo positivamente en el eje o negativamente en el eje? Ya, bueno, aquí sí quisiera, a ver, confirmo, a mí tampoco me gusta memorizar, prefiero interpretar, exacto. Depende del marco de referencia. Nosotros no definimos cuál, exacto. Bien, a ver, acá Patricio dice, pregunta, nosotros no definimos cuál es el positivo o negativo. Efectivamente, nosotros elegimos esto. Luis dice, depende del marco de referencia. Claro. Bueno, también se podría determinar como también depende del sistema de coordenadas cuál utilizas.
Joel dice positivamente. ¿Ok? Entonces hay distintas interpretaciones, pero la realidad es que nosotros definimos qué es positivo y qué es negativo. Por lo tanto, si en movimiento rectilíneo definimos eso, en movimiento circular definimos eso. Ahora, ¿cuál es el estándar? En movimiento rectilíneo, el estándar es que para la derecha, positivo. El estándar, lo común. En movimiento circular, antihorario es positivo. Y horario va a ser negativo. ¿Okay? Esto es algo que lo tienen que resaltar y nada, tienen que aprenderse bien eso. ¿Qué más? Déjenme ver acá si me falta algo. Ah, ok. Cuando un cuerpo gira, ok, por ejemplo, un disco está girando, ya, en ciertos puntos vamos a tener distintas velocidades lineales. Ya, ¿a qué me refiero lineales? Que cuando, a ver, por ejemplo, esto en realidad, este punto está haciendo esto. Vamos a hacer un zoom. Está haciendo esto, ¿sí o qué? Está moviéndose en una trayectoria circular. Y si ustedes se acuerdan, ¿no? Yo puedo trazar tangenciales en el círculo y me da la velocidad tangencial. O sea, me da la dirección de la velocidad tangencial. Por lo tanto, si cogemos otro punto acá, cogemos este punto, ya, este está haciendo una trayectoria también circular. Y también va a tener su velocidad lineal o tangencial. Así que dependiendo del punto que tú escojas del disco, te va a dar distintas velocidades lineales. Y cómo eso lo podemos interpretar en una fórmula, que la velocidad o la magnitud lineal o tangencial va a ser igual a W por R, por el radio desde el origen, ¿no?, del círculo. Si queremos saber la aceleración tangencial, esta va a ser prácticamente lo mismo, pero con la aceleración angular, ¿no? Ya, ¿y qué más? Vamos a tener que, déjame ver si hay alguna otra fórmula, o anoté algo acá. A ver, el periodo. Ah, eso es otra cosa. Cuando tú tienes velocidad constante, angular constante, el periodo es constante. Obviamente, va a ser 2pi sobre W. El periodo te indica que en cuántos segundos da una vuelta ese objeto. Pero sí, es constante. Ahora, si tenemos que es una K, una constante K, o sea, la aceleración es una constante K, vamos a tener que el periodo en realidad va a ser 2pi sobre, en vez de velocidad angular, va a ser variable, así que le vamos a poner acá. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es una de las maneras más sencillas de saber el periodo? Es utilizar esta fórmula de acá. Ya, por ejemplo, te dicen que, a ver, te dicen que un disco, sí, un disco X, al hacer una revolución, o sea, al girar 2pi, su velocidad final fue de 10 radianes por segundo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue su periodo en la primera vuelta? ¿Ok? Y te va a decir que partió desde la velocidad angular igual a 0 radianes por segundo. Entonces, no van a hacer el chiste, ¿ok? No, no, ustedes no están para hacer chistes en las lecciones. No va a decir que el periodo fue igual a 2pi sobre 10. ¿Ok? Si ustedes hacen eso, les va a dar 0 puntos. ¿Ok? Y ustedes quieren tener los puntos, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál fórmula aplico? Esta fórmula. Es la más sencilla. ¿Por qué? Porque te dicen que al final de dar una vuelta tuvo 10 radianes por segundo. Por lo tanto, simplemente este tiempo te va a decir el periodo, ¿verdad? Despejamos t delta teta por 2 sobre W inicial más W final, con ese tiempo. Esto es 0 y te da que el tiempo va a ser 2 veces 2pi sobre 10. En realidad, 4pi sobre 10. Ese va a ser tu periodo en esa primera vuelta. Ya, si se dan cuenta que solo por un 2 de más, ya la respuesta cambia. O sea, ya es otra respuesta. Y esta es la más sencilla. ¿Okay? Esta es la más sencilla. Cuando te preguntan ese tipo de, sí, de preguntas. ¿Qué más? Bueno, ya les enseñé el ley de seno, ley de coseno. Acuérdense de esto también sirve bastante.
¿ya? Y vamos a averiguar, ¿qué va a pasar cuando la aceleración angular no es ni constante ni es cero? ¿Ya? Y ustedes aplican lo mismo que rectilíneo. Aplican que, ¿sabes qué? Tengo la posición en términos del tiempo, entonces si yo derivo la posición con respecto al tiempo, me da la velocidad angular. Ahora, si yo derivo la velocidad angular con respecto al tiempo, me da la aceleración angular. Entonces simplemente es lo mismo, ¿no? Yo voy de aquí para abajo y yo puedo retroceder, ¿ok? Yo puedo retroceder con integrando, ¿ok? Integrando. Ya, eso es todo el movimiento circular. No, me falta algo, ¿ok? Me falta una de las cosas que es un poco clave y es muy sencilla. Vamos a hacer un eje, que vamos a hacer, y con esto acabamos, ¿ok? Regresamos a hacer ejercicios. Son las 2:30, así que les termino de explicar esto nomás y acabamos. A ver, tengo un eje, que más o menos los ejes se pueden ver así. Ya, ¿cuál es la función del eje? Rotar. Ya, ¿y qué más va a rotar aparte del eje? Todas las cosas que tengan mismo centro que el eje, que compartan mismo centro que el eje. Por ejemplo, si yo coloco, ya, yo coloco un disco, ¿ok? Lo coloco adentro, ya, del eje, ambos tienen el mismo centro. Ya, obviamente que aquí va a tener un hueco, ¿no? Ya, entonces, todo lo que esté, como decir, compartiendo el mismo centro con el eje, va a tener velocidad angular igual y va a tener aceleración angular igual. Ya, ese es uno de los conceptos que tienen que saber. Siempre que el eje es compartido, todos los objetos que compartan ese mismo eje cumplen esto. Siempre. Obviamente que yo le estoy diciendo simplemente estos parámetros. La velocidad lineal de cada uno va a ser distinta y la aceleración tangencial puede ser distinta, ¿ok? También puede ser igual. Otro caso, que ustedes tengan como tipo engranajes, perdón. Ya, engranajes. Me faltan como decir, los dientes, ¿no? De los engranajes, pero vamos a decir que son engranajes. Los engranajes tienen la propiedad que va a interactuar en la parte tangencial de cada engranaje, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que eso me dice como estudiante de física? Me dice que las velocidades tangenciales y aceleraciones tangenciales van a ser iguales, ¿ok? Van a ser iguales. ¿Por qué? Porque están teniendo una pequeña interacción, ¿ya? Y bueno, de hecho, en realidad, que esto es un poco más avanzado, no siempre o sea, a ver, en ese punto de contacto va a ser siempre igual, siempre, 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 siempre. O sea, siempre. Eh, Esto ya avanzado y básico, ¿ok? Como estamos viendo física 1, estamos un poco básico, ¿no? Ya, en física 1, esto para ustedes va a ser una ley, o sea, esto va a ser ley, ya, pero luego se van a dar cuenta que en realidad simplemente se cumple en el punto de contacto. Pero bueno, como estamos en física 1, esto es ley para todos los puntos que van a compartir estas características. ¿Ya? Y así que, bueno, eso es todo, ¿no? Eso sería el eje y sería tipo engranajes, ¿ok? Ustedes pueden tener discos con dientes, o sea, engranajes, pueden tener discos, pero la regla es que si están interactuando y están rotando, ¿ya? Y están teniendo contacto físico, entonces se va a cumplir esto, ¿ok? Son las 2:33, vamos a dejar hasta ahí la clase en la primera hora. Regreso unos 3 minutos, ya, no sé, pueden hacer lo que sea, ir al baño, no sé qué tengan que hacer. Comprarse un snack, comprarse un snack para estar chévere acá. Y vamos a hacer los ejercicios. A ver, déjame poner esto. No sé si hay alguna pregunta antes de irme 3 minutos. Ok, no sé si alguno tiene alguna pregunta. A ver, no sé, Cristian, Cristina, Emily, Manuel, Joel, está Kevin, Giovanni, Luis, Luis Rodríguez, Marian, Patricio que ya nos hicimos pana,
Creo que no ha faltado Patricio nunca. Yair, Camila. Ah, Italia. Bueno, si hay alguna pregunta me avisan. Si no, vamos a tomarnos 3 minutos de break. ¿Ok? Regresamos a las 12:38. ¿Ok? Bueno, 37:30. ¿Ok? Vamos a poner 37:30. Ya listo. Entonces, bueno, voy a apagar la cámara y el micrófono. A ver, bueno, esperamos un minuto. De hecho, fui a rellenar un poco el termo. De verdad, quiera o no, es un poco cansado dar clases. Por lo menos para mí. Porque siempre tengo problemas en la garganta. A los, creo que 3 años, me quitaron las amígdalas, creo que se dice, ¿no? Entonces, siempre tengo ese problema. Por eso es que 2 horas dar seguidos es bastante. Yo no entiendo a algunos profesores que dan... no, estos manes que dan megas. Bueno, ustedes creo que, no sé si alguna vez estuvieron en megas ayudantías, como son primer semestre, o segundo, no sé. Pero estos manes que dan 4 horas seguidas, tan locos. Yo de verdad que ni por cobrar, no sé cuánto cobran, pero por cobrar bastante, no jalo yo. Bueno, ya son las 12:37, así que se nos acabó el break time. Vamos a hacer ejercicios de lo que estábamos viendo, ¿ok? De lo que estábamos viendo. Y aquí sí me gustaría que, aunque se equivoquen, que si se equivocan mejor para mí, ya, pero que sí digan algo, ¿ok? Cualquiera. O sea, si quieres random. Bueno, no random, eso no. Vamos a comenzar con el que estaba segundo, que este. Ya, y este es un poco me decir que lo tienes que pensar bien, ¿ok? Tienen que realmente pensarlo porque tiene una trampa. Ya, una trampa que se tienen que dar cuenta, o sea, es sencilla. Vamos a ver. Tenemos una figura que tenemos la gráfica de velocidad angular y aceleración angular versus tiempo, ¿ok? O sea, es como que están compartiendo gráfica, porque en teoría ustedes podrían tener 2 gráficas separadas. O sea, podrías tener tranquilamente la aceleración versus tiempo y que la aceleración esté así, y además tener otra gráfica que sea de velocidad angular versus tiempo. Pero acá te las unen para facilitarte las cosas. ¿Okay? Entonces, para un cuerpo rígido en rotación, la rotación se acelera ¿en qué intervalos de tiempo? A, B, C o D. ¿Okay? Entonces, bueno, para eso les voy a dar, no es necesario que, no es obligación que contesten, porque yo si fuera profesor, a los que contestan le daría un punto. Pero bueno, comiencen a analizar un poco, les voy a dar unos segundos, ¿ya?
Cualquier cosa lo pueden decir o lo pueden ponerlo en el chat. Ya, tenemos simplemente 4 opciones. Voy a hacer un poco de zoom para que ustedes vean. A ver, listo. Ya, pero tampoco se peleen, ¿ah? De decir las respuestas. A ver, ya, uno por fin. A ver, Patricio dice C, yo el D. Ok. Vamos a analizar, a ver. C está entre 4 y 6. Y D, bueno, sería 2 intervalos, ¿no? Ok, a ver, vamos a analizar sus respuestas. Vamos a decir, C está entre 4 y 6. Vamos a ver si esa es la verdadera. Primero, esto es un poco, ¿cómo decir? Tramposo por esta parte. Se acelera. Entonces, ¿qué tú entiendes por acelerar y por frenar? Ya. Bueno, las respuestas le voy a dar. Todo esto me hace acuerdo de que en Facebook que ponen un meme, ¿no? Que nosotros no, los profesores se responden solos. Ya, así mismo. Entonces, acelerar se refiere que la velocidad y la aceleración tengan la misma dirección. Tengan misma dirección. ¿Ok? Eso me refiero a acelerar. Y frenar es lo contrario. O desacelerar quiere decir que la velocidad y la aceleración tienen direcciones contrarias. ¿Okay? Aquí yo no estoy diciendo que si la velocidad es positiva o negativa, no me importa eso. Me importa que tenga la misma dirección o direcciones contrarias. Por lo tanto, por ejemplo, la C me indica que entre 4 y 6 se va a acelerar el objeto. Vamos a ver si es verdad. Entonces, entre 4 y 6, la velocidad angular va a ser negativa. O sea, la velocidad angular va a ser menor a 0 entre 4 y 6. Ahora, la aceleración entre 4 y 6 también es negativa. Por lo tanto, la aceleración angular es menor a 0 entre 4 y 6. ¿Tienen la misma dirección? Simón, porque ambas son negativas. Por lo tanto, entre 4 y 6 hay aceleración. Vamos a ver si es que la D es la respuesta. Porque acá te dice que en la A también. A, 0 y 2. A ver, entre 0 y 2 vamos a tener una aceleración positiva. Si se dan cuenta, aunque es decreciente, ¿ok? Es positiva. Y entre 0 y 2, la velocidad angular es positiva también. Si se dan cuenta, por lo tanto, como ambas van en la misma dirección, se van a acelerar, ¿ok? El objeto se va a acelerar. En 2 y 4 no, porque si se dan cuenta, este tramo es negativo, el otro es positivo. Entonces la D es la correcta. Ahora, por eso yo les indico, o yo repito bastante, siempre verifiquen todo. O sea, siempre, siempre, siempre. Porque yo hubiera marcado la C. O sea, alguien desesperado marca la C. Entonces, la D es la respuesta. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar haciendo otro ejercicio. Vamos a hacer este, de una vez. ¿Ok? A ver, tenemos dos automóviles. Ya, A1 y A2. Y van a recorrer cada uno una pista circular con velocidad constante, lineal constante. Entonces vamos a ver, vamos a tener A1, ¿ok? Y vamos a tener A2. ¿Ok? Vamos a tener pistas distintas. Ahora, ¿por qué yo sé que son distintas? Primero que lo nombran como A1 y A2, ¿ok? Ahora, bueno, y tras eso me dicen que las pistas tienen una diferencia de radio de 3 metros. O sea que delta R va a valer 3 metros. O lo mismo, R2 menos R1 va a valer 3 metros. Si se preguntan, oye, ¿y yo puedo decir que A1 es esta y A2 es la más chiquita? Sí.
¿Ok? Sí, pero tienen que indicar. Siempre tienen, si no les dice el problema, ya, ustedes cuando supongan, indiquen. Eh, ¿Cómo es? Vamos a decir, eh, vamos a hacer la suposición, o suposición de que A1 la pista es más grande que A2. ¿Ya? O si lo toman al revés, pues al revés tienen que decirlo, ¿ok? Entonces, esta es una fórmula, que R2 menos R1 igual a 3. La siguiente enunciado. La aceleración radial, es decir, la aceleración radial de 1 va a ser 3/4 de la aceleración radial de A2. De A2. La aceleración radial podemos dejar en términos de quién? De la velocidad, ¿no? Velocidad 1 al cuadrado sobre R1 va a ser igual a 3/4 velocidad 2 al cuadrado sobre R2. ¿Ok? Chévere. Entonces estamos completando cada vez más variables, ¿no? Voy a borrar esto. Ahora, el otro enunciado. La rapidez lineal de A1 es la mitad de la rapidez lineal de A2. ¿Ok? Es la mitad. Entonces, a ver, vamos a ver. Me dicen que encuentro los radios de ambas pistas. Yo tengo acá, vamos a ver cuántas variables tengo. Incógnitas. B1 yo no sé, yo no sé, yo no sé, espérate, déjame ver algo, y yo no sé, ¿verdad? Sin embargo, B1 lo puedo poner en términos de B2, entonces lo vamos a hacer eso. B1 lo reemplazamos acá, y me da que es B2 al cuadrado sobre 4 y R1. 3 sobre 4. Ahora, bueno, gracias a que pusieron este problema, porque lo hacen a posta, ¿no? B2 con B2 al cuadrado se me van a ir. Y me queda simplemente R1 y R2. Este 1 sobre 4 se me va. Me queda que R2 va a ser 3 veces R1. Listo. ¿Cómo yo sé, o sea, cómo sé si R1 vale 1, vale 2, vale 3? Utilizamos la primerita, ¿no? R2 simplemente va a valer 3 más R1. Que voy a sacar mi anuncio. Entonces, 3 más 1 más R1, perdón, es 3 veces R1. Por lo tanto, R1 me va a salir que es igual a 3 sobre 2. Igual a 1.5. Bueno, la respuesta está acá. Y como R2 es 3 veces 1.5, 4.5. Ya, muy sencilla, la tomaron creo que en una lección. Así que no estén asustados en las lecciones y que supuestamente son difíciles. Algunas sí, otras no. ¿Sí? Siempre, o sea, si ustedes van preparados teóricamente y hacen ejercicio de lecciones o algún examen, prácticamente pasan la materia bien. ¿Ya? Prácticamente. Bueno, esto más voy a preguntar, ¿ok? Dos discos se encuentran en contacto. Ojo, contacto. Ya, que yo les dije antes del break, que siempre que los discos estén en contacto, van a compartir dos propiedades. Vamos a ponerlo más así para que ustedes comparten dos propiedades igual. ¿Ok? Si no existe deslizamiento entre los discos, ya, te dicen eso, ustedes no se preocupen, o sea, te dicen eso simplemente porque lo que yo les dije, que más avanzado, ¿ok? Cuando existe un deslizamiento entre los discos, que creo que se llama deslizamiento relativo entre los discos, ahí sí no se va a cumplir lo que yo les dije. ¿Okay? Pero te lo dicen simplemente para que tú estés como que tranquilo, respires, ¿no? Dice, bueno, estoy en física 1, no pasa nada. Rota con rapidez angular constante. Ok, chévere. Entonces la rapidez angular es constante. A ver, rapidez angular es igual a una constante. Pero obviamente, o sea, la rapidez de 1 y la rapidez de 2, o sea, ambos tienen constantes diferentes. O pueden ser iguales, yo no sé. A. Ambos discos tienen la misma rapidez angular. O sea que W1 será que es igual a W2. ¿Ya? B.
la rapidez angular del disco de radio menor, no, perdón, ajá, sí, del radio menor, es menor que la del disco de radio R. Ok, o sea, te dicen que B es que W, vamos a decir que este es 1 y este es 2. Te está diciendo que W2 es menor a W1. ¿Ya? C. La magnitud de la aceleración centrípeta es la misma en el punto de contacto para ambos discos. ¿Ok? Entonces, ojo. Lo que me quiere decir en resumen, que si la aceleración centrípeta de 1 va a ser la misma que 2. Ya. Miren que ya le estoy dando las fórmulas. Simplemente tienen que pensar un poquito, nada más. D. La magnitud de la aceleración centrípeta del disco de radio mayor, es menor que la del disco de radio R. O sea, a ver, en fórmula te quiere decir que la aceleración centrípeta de, a ver, vamos a poner la aceleración normal, ¿ok? La normal del disco de radio R, o sea, 1, es menor que la del disco 2. Pregunta. Ya. A ver, es más, vamos a hacer como esto verdadero o falso. Ya, yo les voy a borrar acá para que ustedes no se confundan. Les voy a borrar esto para que se acuerden. Ya, voy a hacer borrar esto. Ok, vamos a hacer el verdadero o falso, ok. Ahí en el chat nomás pongan V o F. A ver, ya mismo comenzamos de la. A ver, y la última me dicen que la magnitud de la aceleración tangencial, o sea, la magnitud de la aceleración tangencial es distinta de 0 y además es la misma para ambos. ¿Ok? O sea que AT1 igual a la aceleración tangencial 2. ¿Ok? Ya, listo. Entonces vamos a hacer lo que sería... ¿Cómo se llama esto? Verdadero o falso, ¿ok? La encuesta, por decir así. A ver, ambos discos tienen la misma rapidez angular. Ya, solo pongan verdadero o falso o lo pueden decir también. Ya, ¿ustedes qué dicen? A ver, aquí dice F. Ay, qué risa. Hubiera puesto más. Esta F me da risa porque es como F. Ok, sí. Es F. Ambos discos tienen la misma rapidez angular. F. Todo el mundo falso. Entonces, bien. B. La rapidez angular del disco radio. Bueno, mejor dicho, acá, esto. ¿Esto es verdad? ¿Sí o no? Ya, ahí creo que sí, ahí creo que tienen que tener un poco más de cuidado acá. Ya, ahí sí no contestan, ¿verdad? Y a ver, ¿qué dicen? A ver, acá ya respondieron uno. A ver, déjame ver. Dice F. A ver, vamos a ver si es falso o no. Ok, a ver, espero unos segunditos más para que ustedes puedan decir. Ojo, que ahorita estamos en su lección. O sea, ustedes están en su lección, ustedes están pensando, a ver, ¿será o no será? Ya, así que no se ponga a no responder. F es que no sabemos, creo, dice. No se puede determinar, creo. Ya. Ok, listo. Ya. A ver, con esa respuesta, a ver, yo sé que en el problema no te dice que radio R mayor a radio chiquito. No te dice. Sin embargo, gráficamente sí te lo dice. ¿Okay? Si ustedes tienen duda de esto, o sea, si el radio es mayor a R, primero que el profesor te va a decir, mira el gráfico, loco. ¿Ya? Eso es lo que te va a decir el profesor. Y tú vas a decir, no, pero es que en ninguna parte me dicen que, o sea, tú quieres ver matemáticamente, explícitamente, lo quieres ver así, ¿verdad? Para estar seguro. Pero si te dan un gráfico y te ponen que la R es mayúscula y la R es minúscula, aunque no tiene que ver, ¿verdad? Eso da igual, ¿no? Porque tú puedes poner que esto es igual a pollito, el radio es pollito y acá es gato. O sea, puedes poner cualquier símbolo, ¿verdad? Pero si te dan el gráfico y aparte una es mayúscula y la otra es minúscula, tienes que asumir
¿ok? Tienes que asumir. Y si no estás seguro, pregunta al profesor. A ver, lo más despectivo que te puede decir es que mira el gráfico, nada más. Es lo único. Y si es buen dato el profesor, te va a decir lo que yo te estoy diciendo, que radio es mayor a R. Por lo tanto, como comparten la velocidad tangencial, la están compartiendo, velocidad tangencial de 1 va a ser igual a la velocidad tangencial de 2, y yo sé que W1 por R1 tiene que ser igual a W por R2. ¿Ok? Entonces, a ver, la rapidez angular es menor. Ya. Entonces, vamos a dejar W1 en términos de W2. Y me da R2 sobre... por gusto borré eso. Espérate. Lo vamos a poner acá, el signo de integración. Ya, no sé si se dan cuenta, ¿no? Entonces, simplemente analiza. W1 es W2, pero multiplicado por un factor. Nada más. Ahora, si el factor que tú multiplicas es mayor a 1, esto quiere decir que W1 es mayor. Pero si el factor te da menor a 1, te quiere decir ¿qué cosa? Que W1 es menor. ¿Ok? Es como decir, yo les digo, ya, para ponerlo más sencillo. 6, a ver, vamos a poner, vamos a tener, yo digo que X, para que trabajar con X igual a 2 veces Y. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es mayor? ¿X o Y? Y ustedes todos, X es mayor que Y, ¿verdad? O sea, sencillo, ¿no? Porque el factor que multiplicas es mayor a 1. Entonces acá, ¿cuánto vale este factor? ¿Es mayor a 1 o menor a 1? Si yo sé que R2 ya es por decir, este radio, el menor, sobre R mayor me va a dar menor a 1. ¿Ok? Es como decir, 0.5 dividido para 1 te da algo menor a 1. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a tener que W1 es menor a W2. ¿Ya? O sea, W1 es menor a W2. Y nosotros indicamos que 2 va a ser esta, como decir, rueda, ¿ok? Vamos a ver qué dice acá. Mira, te dice que W2 es menor. No, está mal. Está al revés. Por lo tanto, es F, que es falso. Ya, espero que se haya entendido bastante eso. O sea, les dije también ejemplos así súper sencillos, que súper sencillos. Es importante determinar si es mayor a 1 o menor a 1. Siempre cuando comparen algo, déjenlo así. Dejen uno en términos del otro y un factor multiplicativo. Y ya está. Ustedes saben cuál es mayor, cuál es menor, si son iguales. Bueno, vamos a continuar con la C. Ok, la C me dice la magnitud de... Bueno, ¿saben qué? Mejor, acá está. Ya. Les dé la formulita, o sea, todo ya les dé listo. ¿Es verdadero o falso? A ver, ¿qué dicen? Déjame borrar esto, borro. Ya, a ver, déjame ver si responden. A ver, hay 13 personas, o sea, uno por lo menos tiene que pillarle. Acuérdense, está en una lección, ¿eh? Está en vida o muerte. Tu mamá te dijo, miras, si sacas 10, te llevo al cine. Entonces ustedes quieren sacar 10, ¿no? F. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Como yo les dije, cuando ustedes quieren comparar, siempre dejen uno en términos del otro, ¿no? Entonces, vamos a ver si estas son iguales. A ver, si esto es una igualdad, quiere decir que de alguna forma, y las velocidades lineales son iguales, en realidad vamos a tener una sola V. Ahora, yo les pregunto, la única forma que sea esto igual es que R1 sea igual a R2, y eso no se cumple. Por lo tanto, efectivamente es falso. Cuarta, la magnitud de la aceleración, bueno, esto. Ya, lo tienes que hacer en papel, ¿ah? Porque
ahorita sí déjame ver si así a simple vista lo puedes determinar. Bueno, en realidad sí, ¿ah? Así, a simple vista sí lo puedes decir. Solo te tienes que dar cuenta cuál radio es mayor, nada más. A ver, 1, acuérdense que el radio es más grande que... Así que si el radio es más grande, ¿ok? Si el radio es más grande, entonces quiere decir... aquí me falta el cuadrado, ¿eh? Si tenemos radios más grandes, vamos a tener que la aceleración de 1 va a ser menor a la aceleración de 2. ¿Por qué? Porque la aceleración 1 es la velocidad lineal que todas tienen en común, las dos tienen en común, sobre R mayúscula, ¿verdad? Sobre esta R mayúscula. Entonces, cuando tú divides para algo que es mayor, te va a salir un número más chiquito. Entonces, por lo tanto, la D es... ¿ya? Y ustedes se mandaron para un pasaje para ir al cine, ¿no? Con su familia. Vamos, pero yo les digo, siempre revisen todo, o sea, siempre vamos a ver si la E en realidad es verdadera o falsa. A ver, la magnitud de la aceleración tangencial. A ver, me dicen aceleración tangencial. Primero, ¿qué es diferente de cero? Esa es una parte del enunciado. ¿Eso es verdad o es falso? Ya, yo simplemente con saber que rota con rapidez angular constante, yo sé que no va a tener aceleración tangencial. ¿Ok? Yo sé que no va a tener aceleración tangencial. A ver, todo objeto, vamos a poner esta regla. Todo objeto que rota, ¿ok? Que rota, siempre tiene aceleración normal. Siempre. Pero no todo objeto que rota tiene aceleración tangencial. Ese tienes que ver, ¿ok? Ese lo tienes que analizar. Bueno, listo. Vamos a pasar a otra pregunta. Déjenme ver qué más tenemos por acá. Acuérdense que estos ejercicios los voy a subir como PDF, ¿ok? Sin las respuestas. Ya, a ver, para que ustedes lo hagan también. A ver, vamos a hacer este también que combina algunas cosas, ¿no? Algunas cosas combinan. A ver, tenemos un disco que va a tener un radio de 6.3 centímetros y va a rotar. Ya, va a rotar en un eje horizontal fijo. Por eso es que está supuestamente en el aire, ¿no? Pero en realidad está con un eje fijo. Aquí tenemos un eje. ¿Okay? Yo les explico estas cosas, una, porque me gusta, como detallar algunas cosas, y dos, para que ustedes de alguna forma comiencen a ver las cosas como son, ¿ok? Como son. Entonces, aquí tenemos un eje, quizás anclado a una pared, ¿verdad? Aquí tenemos una pared y quizás tenemos un eje anclado, ¿no? Y por eso esto está simplemente rotando y no se está cayendo. Ahora, en su periferia está enrollada una cuerda. Entonces tenemos en su periferia una cuerda que está enrollada. Ya, y esta cuerda va a como estar conectada con un cuerpo que va a descender gracias a la gravedad. Ok, gracias a la gravedad va a descender. Por lo tanto, vamos a tener el disco, la cuerda y el objeto. Ya, dos cosas. Bueno, en realidad tres cosas con la cuerda, ¿no? A ver, el tiempo igual tiempo igual a cero, la velocidad del cuerpo, la velocidad inicial del cuerpo es 0.04 metros por segundo. Ya, y 2 segundos después, el cuerpo, o sea, en t igual a 2 segundos, el cuerpo va a ascender, delta y va a ser 0.2. Ahora, este 0.2, positivo o negativo, dependiendo del sistema de referencia a la cual nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Yo, por conveniencia, yo voy a decir que para abajo vamos a tener cosas positivas. O sea, para abajo Y va a ser más, para arriba Y va a ser menos. Ya, simplemente porque me da la gana y porque así sí lo determino. ¿Okay? Y en la velocidad inicial vamos a empezar en Y igual a 0. ¿Okay? Por lo tanto, este delta Y es simplemente el cambio de Y igual a 0 a un Y igual a una constante, ¿no?
pero es una constante positiva, ¿no? Porque yo estoy diciendo que para abajo es positivo. ¿Ya? Ya, entonces una vez dibujado lo que sería la situación, vamos a hacerle el ejercicio, ¿no? Determinar los módulos de la aceleración tangencial y normal, pero ¿de quién? De un punto del borde del disco. O sea, en este punto, vamos a decir que este puntito queremos saber su aceleración tangencial y su aceleración normal. Ya, y el módulo de la aceleración total, a ver, simplemente, ya sabiendo esto, hacemos Pitágoras, ¿no? O sea, que lo último que te pide es lo más sencillo. Es Pitágoras, ¿ok? Esto ya prácticamente ya lo tendrías que saber. ¿Ok? Bueno, nuestro objetivo es aceleración tangencial y normal. ¿Cómo hacemos eso? Primero, si nosotros tenemos una conexión directa con una cuerda, ¿ok? Entonces, vamos a explicarles de esta forma. Se van a compartir las cosas lineales, como la velocidad, como la aceleración lineal. ¿Ok? En ese punto, las aceleraciones tangenciales y las velocidades tangenciales o lineales van a ser compartidos. ¿Entre quién? Entre el cuerpo y este punto en particular. El punto en particular del disco. ¿Por qué sucede eso? Vamos a... voy a, de alguna forma, voy a tener esta pluma, ¿ok? Vamos a decir que esta pluma es la cuerda. Ya, la cuerda, lo que tiene de regla, para que eso se cumpla, lo que les acabo de decir, es que esté en tensión siempre. ¿Ok? Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tienes una cuerda no siempre en tensión, sino está como que, no sé qué sé yo? Por ejemplo, esta cuerda, ¿no? No está en tensión. O sea, si este cable no está en tensión. Ya, entonces ahí no se va a cumplir. Pero si está completamente tensionada, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque la cuerda va a bajar, ¿verdad? Con el objeto. Entonces, la cuerda es un cuerpo como una caja, como una pelota, un cuerpo. Entonces, ¿cuál es la regla cuando se mueve un cuerpo en línea recta? En línea recta, ojo. Que todos los puntos del cuerpo tienen que tener la misma velocidad y la misma aceleración. Una regla. ¿Ok? Así que eso, por eso. Entonces, la parte extrema de la cuerda tiene que tener la misma aceleración y velocidad que la parte de abajo. Por eso es que van a compartir. ¿Ok? Bueno, simplemente es una explicación que no, o sea, tampoco, o sea, sí aporta, pero no nos ayuda a resolver esto. O sea, sí nos ayuda en realidad. Bueno, vamos a tener, entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, yo quiero saber la aceleración. ¿Ok? ¿Cuánto es la aceleración del cuerpo? Si yo sé la aceleración del cuerpo, yo sé la aceleración del punto en contacto con el disco. Entonces ya sé la aceleración tangencial. ¿Cómo sabemos la aceleración? A ver, tenemos los siguientes datos. ¿Ok? Como es constante la aceleración gracias a la gravedad, ya vamos a poder aplicar una de las fórmulas. A ver, tenemos desplazamiento, podríamos aplicar esta fórmula, ya, aceleración por t al cuadrado. Tenemos esto, el tiempo y la aceleración no tenemos, así que apliquemos eso. Ahora, sí, déjame ver si podemos aplicar otra más sencilla. A ver, velocidad en y al cuadrado. A ver, velocidad en y al cuadrado menos inicial igual a 2 veces la aceleración por delta y. Esta creo que es más fácil. Ah, no, pero no tenemos la velocidad final. Vamos a ver la otra. La otra que delta y igual. Ah, tampoco. Es que no tenemos la velocidad final. Ese es el problema. Es que acá tenemos que hacer la cuadrática, así que por eso quería hacerlo más rápido. Y el último que teníamos era que la velocidad... Ah, no, igual. No tenemos. Bueno, tenemos que aplicar esta de ley. Por lo tanto, delta y va a ser 0.2. Ya. Vamos a pasarlo de una vez al otro lado. Menos 0.2. Más velocidad inicial por tiempo. Más
1 sobre 2. Ah, no, ¿qué estoy hablando? No, no es cuadrática, tenemos el tiempo. Yo también estoy medio diciendo boberías. A ver, entonces la aceleración simplemente es el despeje. Tenemos 0.2, tenemos menos, ¿cuánto vale la velocidad inicial? Vale 0.04 metros por segundo. ¿Es positivo o es negativo? La velocidad inicial me dicen que es hacia abajo. Yo les dije que hacia abajo es positivo. Por lo tanto es positivo. Ya, el tiempo es igual a 2 segundos. ¿Ok? Sobre... Ya, todo esto lo multiplico por 2 y lo divido para el tiempo al cuadrado. Ya, entonces, y esto me va a dar que la aceleración va a ser igual a 4 como denominador, 2 veces por 0.2 menos 0.04 por 2. Ya, y esto me da que es igual a 0.06, ¿ok? Entonces, la aceleración es 0.06. Listo. Facilito, ¿no? Entonces ya tienes la aceleración tangencial. Ya. Ahora, la aceleración normal, ¿cómo la sacas? La aceleración normal de cualquier objeto que rota en un punto va a ser igual a b al cuadrado sobre r. Tú tienes, ¿cuál es el radio de esa polea, ese disco? Simón, tienes el radio. El radio va a valer, si lo dejamos en metros, 0.063 metros. ¿Tienes la velocidad lineal? No, pero que yo les dije, que todos los parámetros lineales de este cuerpo comparte el punto del disco. Por lo tanto, la velocidad lineal, vamos a hallarla, ¿no? Tenemos la aceleración. Va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La velocidad entonces va a valer 0.04 más 0.06 por 2. Lo que me da, déjame ver, 0.06 por 2 más 0.04. Me da 0.16 metros por segundo. Ahora, para hallar la aceleración normal, nada más lo elevamos al cuadrado del resultado y dividimos para 0.063 metros. Lo que me va a dar que es igual a, en un ratito, 0.40, ¿ok? 0.46 metros por segundo al cuadrado. Ya, una vez que tú tengas la aceleración tangencial, no, sí, está bien. La aceleración tangencial y tengas la aceleración normal, hayas la aceleración total, que va a ser igual a 0.46 al cuadrado más 0.06 al cuadrado. Sacamos raíz y da 0.41, ¿ok? Da 0.41. Ya, y eso es todo por el ejercicio, ¿ok? Nada más, sencillo. A ver, alguien me pregunta, disculpe, ¿la clase será guardada? Simón, no sé si estás en el grupo. Acá tengo el grupo de las ayudantías. Acá pues. Ah, no, soy nuevo, perdón. Ya, entonces te voy a mandar el link, ¿ok? Ahí te unes. Ya, ok. Aquí está el link, por si acaso. Aquí vas a encontrar en YouTube y los PDF que serían los ejercicios. Así que bueno, Eduardo, creo que me preguntaste, sí. Listo, vamos a hacer una última ejercicio, así que les voy a dar, bueno, voy a decir yo, mejor dicho, porque voy a decir cuál es más difícil. Para mí, más difícil era este, porque yo los hice los dos antes de dar la clase, entonces me di cuenta que este está un poco más complejo. ¿Ya? Y creo que hay una cosa que sí quería explicarlo acá. Este, si ustedes lo pueden hacer en la casa o si lo quieren repasar para la lección que le van a tomar, creo que este viernes le toman lección, creo. Así que vamos a hacer ese a continuación.
Y nos quedan 15 minutos de clase, así que con eso acabamos. A ver, tenemos aceleración con respecto al tiempo. Tenemos dos vectores unitarios. Entonces estamos hablando de un plano, ¿no? Ya fijo eso. Estamos hablando de un plano. Entonces, la aceleración, vamos a reescribirla. Va a ser a por t al cuadrado. De hecho, a ya vamos a poner que vale 3. Te lo hice el ejercicio. Y en realidad vamos a ponerlo así. Me gusta ponerlo en paréntesis porque de alguna forma es más fácil de ver las cosas, ¿no? Beta, ¿cuánto vale? Vale 5. 5 menos, no sé qué letra griega es esta, 3t. Ok, si ven que es más sencillo de verlo. Ahora, en tiempo igual a 0, la partícula está en el origen. O sea, en tiempo igual a 0, la partícula tiene coordenadas de 0,0. ¿Ok? Y tiene una velocidad inicial de tanto. O sea, tiene una velocidad inicial igual a menos 3,8. Determinar la aceleración tangencial y radial. Ah, mira, cuando vuelve a pasar por x igual a 0. Entonces te dicen, ¿sabes qué, loco? Hállame la aceleración tangencial y la aceleración radial cuando el cohete pase por x igual a 0. Yo te pregunto, ¿te importa si cuando pasen en x igual a 0 el cohete esté, qué sé yo, en y igual a 1000 metros o en y igual a 500 metros? No te importa. Simplemente te importa x. Por lo tanto, si te importa solamente x, vamos a parar de bola a x. Ok, entonces vamos a parar a bola a esto y vamos a tomar en cuenta el menos 3. ¿Por qué? Porque queremos saber en qué tiempo pasa esto. Ahora, la aceleración en x, por lo tanto, es 3 veces t al cuadrado. Súper sencillo, ¿no? Si yo quiero pasar esto a velocidad, lo puedo pasar. Simplemente sabemos que dbx va a ser igual a 3t al cuadrado de t. Integramos. Velocidad inicial, t igual a 0, un t cualquiera y una velocidad cualquiera. Me da que la velocidad va a ser igual, la velocidad inicial, ya, más t al cubo. Ok, yo lo estoy haciendo un poco más rápido para poder terminar el ejercicio, ok, pero ustedes pueden verificarlo más tarde, ok, o cuando ustedes lo consideren. Listo, a ver, vamos a continuar acá. Voy a borrar esto que me estorba. Si yo quiero seguir integrando, ustedes pueden seguir integrando. Ponen que la velocidad es dx igual a la velocidad inicial más t al cubo por diferencial del tiempo. Integramos. X inicial y x final, o x cualquiera, tiempo inicial 0 y tiempo cualquiera. Y esto me da que x es igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más t a la cuarta sobre 4. ¿Ok? Ya. Ahora, vamos a reemplazar x inicial y b inicial. Esto, a ver, esto es igual a 0 y esto es igual a menos 3t. ¿Ya? Ahora, me dicen en x igual a 0. Entonces vamos a poner x igual a 0, literal. Ponemos 0 acá. Vamos a hacer factor común, ¿ya? Y me va a salir que es igual a esto. Ok, ahora, ¿en qué tiempo se cumple que te va a dar a 0 como respuesta a esto? Cuando el tiempo es igual a 0, por obvias razones, sabemos que en tiempo igual a 0 inicia en x igual a 0. Además te lo dice, ¿ok? Entonces no me sirve esa respuesta. Entonces cojo el otro factor y lo igualo a 0. Menos 3 más t al cubo sobre 4 igual a 0. Entonces esto me da que t va a ser raíz cúbica de 12. Y esto, a ver, me va a dar en la calculadora
que es igual a 2.29 segundos. 2.29 segundos. Entonces, cuando el cohete pasa de su posición en x igual a 0, ¿ya? Y otra vez se vuelve a pasar por x igual a 0, el tiempo es 2.29 segundos. ¿Para qué me sirve este tiempo? ¿Ya? Porque yo no necesito para saber lo que me piden, ¿ok? ¿Ya? Ahora, es un poco largo este ejercicio. Voy a borrar esto porque ya de alguna forma, bueno, de hecho, algunas cosas sí me sirven. A ver, voy a dejar lo primordial. Ok, voy a borrar esto. Esto también lo borro. Ya, aquí borré a la cuarta que no se debe borrar. Ok, esto me interesa y me interesa saber lo que tengo acá. Que la velocidad en x va a ser igual a menos 3 más t al cubo. ¿Ok? Solo tengo velocidad en x. Ojo, nada más. Solo tengo velocidad en x y posición en x. Así que vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con y. Vamos a hacer con y. Ya. Me van a perdonar, pero es que tengo que borrar esto porque si no, creo que sí se van a marear un poco. Ya. Ahora, vamos a hacer lo mismo en y. Si hacemos lo mismo en y, vamos a tener que la aceleración en y me va a dar igual a menos, creo que era menos 5 menos 3t. 5 menos 3t. Si yo quiero averiguar cuál es la velocidad en y, vamos a hacerlo de forma más rápida, ¿ok? Vamos a hacerlo de una forma más rápida. Me va a salir que va a ser igual a la... Ustedes lo pueden comprobar después, pero va a salir esto, ¿ok? Lo que le voy a poner acá. 5 veces t menos 3t al cuadrado sobre 2. ¿Okay? Esto le va a salir. Y si ustedes reemplazan que la velocidad en y en realidad es igual... ¿Cuál es la velocidad inicial en y? Es 8. Mira acá, la velocidad inicial en y es 8. 8 más 5 veces t, ya, menos 3t al cuadrado sobre 2. Ahora esto lo vuelvo a integrar. Ya, otra vez lo voy a hacer un poco más rápido para alcanzar el tiempo. Que x, no, ¿qué estoy hablando? En y. O sea, y me va a salir lo siguiente. Y me va a salir que va a ser igual a 8 veces t más 5 veces t al cuadrado sobre 2 y menos t al cubo sobre 2, ¿ok? Más y inicial. ¿Cuál es y inicial? Es 0. Entonces lo voy a borrar, ¿ok? Tenemos y, aunque espérense, y no me preguntan, así que por gusto averiguar y. Pero bueno, ya si quieren saber y, así se hace. Ahora, averiguamos la aceleración tangencial, que es igual a la aceleración total, producto punto, la aceleración, perdón, la velocidad. Producto punto, la velocidad. ¿Ok? Y esto lo digo por la rapidez que sería la velocidad. Todo cuando el tiempo es igual 2.29, creo que hemos dicho, ¿no? 2.29 segundos. Ya. Entonces, me voy a agrandar un poco, lo voy a hacer en la parte izquierda. La aceleración total, ¿cuánto es igual? Es un vector que es 3t al cuadrado, 5 veces menos 3t. En t igual a 2.29 segundos, ¿cuánto vale? Va a valer 3 por 2.29, 6.87. En x, 6.87. Y en y me va a valer 5 menos 3 veces 2.29. Menos 1.87. ¿Ok? Ahora, la velocidad, ¿cuánto vale? En t igual a 2.29 segundos. A ver, acá tenemos la velocidad en x. Entonces en x me va a dar menos 3 más 2.29 al cubo. 9, me da 9. Sí, casi 9 prácticamente. 9. En y reemplazamos 8
más 5 por 2.29 menos 3 medios por t al cuadrado. 2.29 al cuadrado. 11.58. Si les sale distinto, me avisan, por favor, ¿ok? Sí, sí. Profe, Sí, dime, Kevin. en 3 por t al cuadrado, ahí a mí me da 15.73, la componente x de la aceleración. No sé. A ver, déjame ver. Es A ver. 2.29 al cuadrado, ¿verdad? Ah, plena. Tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Da 15.73, ¿no? Sí. Chévere. Gracias, Kevin, por corregirme. Si me pueden corregir cuando hago mal, chévere. Ok, 15.73 y menos 87. Acá sí es 9 y acá sí es 11.58, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a hacer producto punto entre los dos. ¿Cuál es el producto punto entre los dos? Simplemente es 15.73 por 9. Y menos, ok, vamos a ponerlo acá directamente, 15.73 por 9, mira, 141.57 menos, por el menos del 1.87, por 11.58, menos 21.65. Ya, y esto lo divido para la rapidez. Acá está, ¿dónde está la fórmula? Acá está la fórmula. Y la rapidez me va a valer 81 más 11.58 al cuadrado. 14.66. Ok, yo sé que es un poco largo y tedioso, pero hay que hacerlo, ¿ok? ¿Ya? Y la respuesta me sale que la aceleración tangencial me va a dar 8.18. 8.18. Ahora, ¿cómo hallamos la aceleración normal? Simplemente haciendo que es raíz de la aceleración total, la aceleración total al cuadrado menos 8.18 al cuadrado. ¿Cuánto vale la aceleración total al cuadrado? Tenemos que sacar la magnitud de este vector, que me va a salir, a ver, déjame ver, más 1.87 al cuadrado. 15.84. Entonces, la aceleración normal es igual a 15.84 al cuadrado menos 8.18 al cuadrado. Ya, y esto finalmente me va a dar 13.56. 13.56. ¿Ok? Entonces tenemos la respuesta. La aceleración tangencial 8.18 y la normal 13.56. Y listo. Faltan 3 minutos, pero lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si son nuevos. Si alguien es nuevo, por favor, ingresen con el link para tener lo que sería el enlace de Zoom, las grabadas. Yo recomiendo César Izquierdo. Es un pro. En Física 2 lo van a amar. Física 2 tiene... Literal, con Física 2 aprendes solo con él. Ejercicios de las clases. A ver, ¿puede bajar un poco, por favor? Ok, ya, bajo un... Ok. No sé, no sé si ahí quieres que baje, Talia. A ver, déjame ver qué me dice. ¿Puedes sí, Kevin, perdón? No sé, en el WhatsApp solo sale que los administradores pueden ver esa parte de los links. No sé si solo sea para mí. Ah, ¿en serio? Creo, no sé. Ya No sé si... voy a verificar, ¿ah? Porque según yo, lo puse para todos, ¿no? Déjame ver. Ok, entiendo. Ah, ya, ahí me avisas, Kevin. Ya, ya. Sí, pues sí. Profe, yo otra pregunta. Con respecto al ejercicio, cuando saca la magnitud de la velocidad, ahí ¿Ya? lo hace con los componentes que se dedujo lo que hizo al momento de derivar, ¿verdad? Ya, espera, déjame un ratito que me pidieron el link, un compañero tuyo. Ya, a ver, dime, ¿en qué parte? A Cuando ver, haya la rapidez.
Sí, la rapidez. ¿Ya? Ahí reemplacen un tiempo de 2.29 segundos en la componente de X y en la componente de Y, y de ahí saca lo que es la Exacto, raíz de la exacto, magnitud, ¿verdad? exacto. Ah, ya. Sí, Listo. Gracias. ya. Bueno, listo. Nos dejamos hasta acá. Paralelo, si no han puesto paralelo, en el chat, por favor, paralelo, y ahí sí se pueden retirar. Nada, un gusto de verdad. Muchas gracias por su tiempo. Yo sé que son 2 horas y es un poco cansado. Y espero que les haya servido los ejercicios o la teoría, ¿ok? Nada, nos vemos. Gracias.